Hay finales del Mundial que hicieron historia, pero otras quedaron marcadas por la polémica, la injusticia y decisiones cuestionables. Hoy te revelamos las más impactantes. Quédate hasta el final para conocer la que cambió el fútbol para siempre. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita. Las finales del Mundial han reunido a las mejores selecciones en duelos inolvidables, partidos llenos de emoción, goles decisivos y momentos que quedaron grabados en la historia del fútbol. Cada edición ha sido testigo de grandes victorias y equipos que alcanzaron la gloria en el torneo más importante del deporte. En 1930, Uruguay albergó el primer mundial de fútbol donde la selección local se coronó campeona tras vencer 4-2 a Argentina en la final. El histórico partido se jugó en el Estadio Centenario, un escenario emblemático que marcó el comienzo de la Copa del Mundo, hoy uno de los torneos más prestigiosos del fútbol. En 1934, Italia fue la sede del Mundial donde su selección se coronó campeona al derrotar 2-1 a Checoslovaquia en una final llena de tensión. El torneo en medio del régimen fascista de Mussolini no solo marcó un logro deportivo, sino también un símbolo de poder y pasión del fútbol italiano al mundo. En 1938 fue en Francia la sede del Mundial, donde Italia logró el bicampeonato al vencer 4-2 a Hungría. Esta victoria en plena Segunda Guerra Mundial consolidó a Italia como el primer país en ganar 2 títulos consecutivos, reforzando su legado y dominio en el fútbol mundial con un fútbol imparable y lleno de pasión. Luego del parón de 12 años, el siguiente mundial se celebró en Brasil en el año 1950, donde Uruguay protagonizó el histórico Maracanazo. En una final épica, Uruguay derrotó 2-1 a Brasil en el Maracaná, ante más de 200.000 espectadores. Esta sorprendente victoria quedó grabada en la historia del fútbol. En 1954, Suiza albergó el mundial donde Alemania sorprendió al derrotar a Hungría 3-2 en la final, conocida como el Milagro de Berna. A pesar de ser los desválidos, los alemanes lograron su primer título mundial, superando a los magiares mágicos, quienes dominaban el fútbol. Una victoria histórica que marcó la historia del torneo. Brasil conquistó su primer mundial en 1958 al derrotar a Suecia, quienes eran los locales, con un resultado de 5-2 en una final inolvidable. Con solo 17 años, Pelé emergió como una leyenda deslumbrando al mundo con su talento. Este título marcó el inicio de una era dorada para el fútbol brasileño y la historia del deporte. En 1962, Brasil se consagró bicampeón en Chile, derrotando a Checoslovaquia 3-1 en la final. Aunque Pelé se lesionó, Garrincha brilló con su talento y lideró a Brasil a su segundo título consecutivo. Este mundial reafirmó el dominio de Brasil en el fútbol, demostrando que su grandeza iba más allá de una sola estrella. En 1966, Inglaterra se coronó campeón del mundo con su propia casa al vencer a Alemania 4-2 en tiempo extra. La final quedó marcada por el polémico gol fantasma de Geoff Hart, que algunos consideraron inválido. Este título fue histórico, marcando el primer campeonato mundial para Inglaterra en su historia. En 1970, Brasil ganó su tercer título mundial en México al vencer a Italia 4-1 en una final histórica. Este triunfo le permitió quedarse con la Copa Jules Rimet de manera definitiva. Con leyendas como Pelé, Jairzinho y Tostão, Brasil dejó una huella imborrable, consolidando su dominio en el fútbol mundial. En 1974, Alemania ganó la Copa del Mundo en casa al vencer a los Países Bajos 2-1 en una final histórica. Este torneo destacó el fútbol total de los alemanes, bajo la dirección de Franz Beckenbauer. Alemania impuso su orden y disciplina frente a la creatividad de los holandeses liderados por Johan Cruyff. En 1978, Argentina ganó la Copa del Mundo en casa venciendo a los Países Bajos 3-1 en tiempo extra. Mario Kempes, máximo goleador, fue el héroe de la final. Este título, logrado bajo una dictadura militar, unió al país y dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. ¿Fue este el mejor partido de la historia? Quédate hasta el final para descubrir las jugadas que lo marcaron. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita. En 1982, Italia se coronó campeona del mundial en España, venciendo a Alemania Federal 3-1 en la final. Paolo Rossi, máximo goleador del torneo, lideró a su equipo hacia su tercer título mundial. Este triunfo reafirmó a Italia como una de las grandes potencias del fútbol, con un juego táctico excepcional.
En 1986, en México, Argentina se coronó campeona del mundial al vencer a Alemania 3-2 en una final memorable. Diego Maradona, con su magia en el campo, fue el gran protagonista, destacando con el gol de la mano de Dios y el gol del siglo. Argentina alcanzó su segundo título mundial. En 1990, Alemania Federal se coronó campeón del mundial en Italia tras vencer a Argentina 1-0 en una final marcada por un penalti polémico. Con una táctica inteligente, Alemania logró su tercer mundial, vengando la derrota de 1986 y consolidándose como una de las potencias del fútbol mundial. En 1994, Brasil se coronó campeón del mundial en Estados Unidos tras vencer a Italia 3-2 en una dramática tanda de penales, después de un empate 0-0 en tiempo reglamentario y prórroga. La victoria brasileña llegó gracias al fallo de Roberto Baggio, asegurando su cuarto título mundial. En 1998, Francia ganó su primer mundial en casa al derrotar a Brasil 3-0 en una final memorable. Zinedine Zidane brilló con 2 goles de cabeza mientras Brasil sufrió con la lesión de Ronaldo. Francia mostró un fútbol táctico y sólido, consagrándose como campeón del mundo en una victoria histórica. En 2002, Brasil se consagró campeón en Corea y Japón, venciendo a Alemania 2-0 en la final. Con esta victoria, Brasil logró su quinto título mundial, un récord imbatible. Ronaldo, quien marcó 2 goles, resurgió de su crisis en el año 1998. La Copa del Mundo del 2006, celebrada en Alemania, culminó con una final emocionante entre Italia y Francia. Tras un empate 1-1 en los 120 minutos, Italia ganó 5-3 en penales, consagrándose campeón por cuarta vez. Fabio Grosso anotó el penalti decisivo y Zinedine Zidane dejó su huella con una expulsión polémica. La Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica fue histórica para España, que logró su primer título mundial tras vencer a los Países Bajos 1-0 en la final. Andrés Iniesta anotó el gol decisivo en la prórroga, marcando la culminación del estilo tiki-taka y una generación dorada para el fútbol español. La Copa del Mundo de 2014 se celebró en Brasil, donde Alemania venció a Argentina 1-0 en tiempo extra, gracias a un gol de Mario Götze. Este triunfo le otorgó a Alemania su cuarto título mundial, siendo el primer país europeo en ganar un mundial en Sudamérica, destacando su solidez táctica y física. La Copa del Mundo de 2018 se celebró en Rusia, donde Francia se coronó campeón al vencer a Croacia 4-2 en la final. Con un estilo dinámico y ofensivo, Francia logró su segundo título mundial. Kylian Mbappé destacó como estrella, consolidándose a los franceses como una de las grandes potencias del mundo. La Copa del Mundo de 2022 se celebró en Qatar, donde Argentina venció a Francia 4-2 en una tanda de penales tras un empate 3-3 en la final. Este épico duelo se convirtió en uno de los partidos más emocionantes de la historia del fútbol, destacando el talento y la intensidad de ambos equipos. La historia del fútbol se escribe en la final de los mundiales, pero solo unas pocas se convirtieron en leyenda. Si te sorprendió este video, suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita. No te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos secretos que pocos conocen. Hasta la próxima.